Buenas noches, queridos hermanos, amigos y colegas en el Ministerio de la Palabra. Bienvenidos los que están conectados a esta hora para nuestra videoconferencia del curso Predicación Expositiva. Vamos a tratar en la noche de hoy el tema de la predicación expositiva, pero el perfil de una predicación de altura, basado en el artículo que les coloqué en el aula virtual con ese título, Una predicación de altura. Pero antes, vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo al Señor. Quisiera pedirle a Héctor que por favor nos dirija en una oración. Hola a todos, Dios les bendiga. Entonces, bueno, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de poder escuchar tu palabra, de Sí, poder Señor. aprender más de ti. Señor, te rogamos, así como lo dice en Timoteo, Padre, le dijo Pablo, procura diligentemente predicar la palabra de verdad, ¿sí? Para que no tengas de qué avergonzar, que uses bien la palabra de verdad y no tengas de qué avergonzarte. Te pedimos, Señor, que así sea para con cada uno de nosotros en esta en este tema, Padre, que estamos aprendiendo sobre cómo desarrollar una predicación expositiva, Señor, una predicación que esté conforme a la interpretación bíblica correcta, Señor, no alegórica, no de nuestro propio intelecto, Señor, sino el principio divino que se encuentra en tu palabra, Señor. Así que te pedimos que le des sabiduría a cada uno de los que estamos acá, a Jorge, que es el que nos está dando, Señor, el tema. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Héctor Josué. Bien, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre el conocimiento que estuvimos construyendo, el aprendizaje que estuvimos construyendo durante esta semana de estudios, la semana número 1, que tenía que ver con una predicación de altura, los rasgos de una predicación de altura. En este sentido, ustedes tenían que leer de manera concienzuda el artículo que les hospedé en el campus virtual y luego tenían que hacer un ejercicio en el libro de los Hechos en dos discursos. En un primer discurso, el del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en la ocasión del advenimiento del Espíritu Santo, y luego un segundo discurso en el capítulo 20 con el apóstol Pablo, el cual se despedía de los pastores, los ancianos, los obispos de la iglesia en Éfeso. Este discurso fue en el puerto de Mileto. Y luego entonces había que revisar también dos predicaciones, una de Jorge Navarrete venezolano y otro de Jorge Navarrete mexicano, y ver si ambos predicadores, sus predicaciones se ajustaban a los criterios de una predicación de altura. Así que vamos a conversar un poco sobre este tema. Me gustaría oír en primer lugar de parte de ustedes sus impresiones relacionadas con el artículo. ¿Qué les pareció? ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué no están de acuerdo? ¿Creen que es factible que podamos desarrollar predicaciones de altura? Me gustaría oírlos. Luis Ángel, coméntanos, por favor. Bueno, fíjate tú, a mí me confrontó mucho el escrito. Creo que es un escrito que nos reta, pues, sobre todo a los que predicamos con cierta frecuencia en iglesia. Me gustó mucho, incluso porque tengo aquí abierto lo que es como un resumen, ¿no? Del escrito. Cuando dice el propósito de alcance de la predicación positiva es transformar la vida de los seguidores de Jesucristo. Y bueno, y esa definitivamente es una gran, es nuestro trabajo a realizar, es el propósito definitivo, pues el que nos oiga pueda experimentar transformación. Creo que esa parte es importante. Así es. Me parece que el escrito es muy amplio en cuanto también a que hasta no solamente en la parte espiritual, sino también en lo que habla, cuando hablas del léxico que debemos usar, la pronunciación, o sea, son varios detalles, pues.
Es un trabajo, es una obligación, o sea, es un reto. Yo lo sentí como un reto todo ese escrito. Sí, bien interesante lo que comentas, porque de alguna manera nos hace pensar que el acto de la predicación es un acto de altísima responsabilidad en muchos sentidos, ¿no? Y que requiere trabajo, que no se trata de una palabra que el Señor me dio el domingo a las 6 de la mañana para compartir con los hermanos en la congregación, sino que hay trabajo que tenemos que realizar indiscutiblemente. Gracias, Luis Ángel. Héctor, ¿qué nos puedes comentar del artículo Una predicación de altura? Sí, bueno, en la predicación de altura, de verdad que me llamó mucho la atención. Uno que ha crecido escuchando el Evangelio y escuchando a tanta gente predicar, siempre lo que le enseñaron a uno era que como que las prédicas también eran como las recibieron los apóstoles, ¿no? Siempre, eran también una inspiración. O sea, la gente leía y el Señor le inspiraba a uno alguna idea sobre el texto y lo relacionaba quizá con la realidad que estaba viviendo la persona o el contexto de la iglesia. Entonces, en base a eso, predicabas el domingo. A veces habían sermones que una persona podía preparar de la noche a la mañana, simplemente porque, no, el Espíritu Santo me cambió el tema, ¿no? Entonces, al leer sobre una predicación de altura y todo lo riguroso que es preparar la exégesis, la hermenéutica, todo lo que es los rasgos, todo lo que es una estructura para que verdaderamente podamos dar un buen contenido. Yo dije, Señor, definitivamente uno aprendió erradamente y en cuanto a la predicación está en pañales. Y como te dije en la clase anterior, a pesar de que Dios le ha permitido a uno pararse en un lugar y predicar, hoy digo, pura misericordia del Señor Sí, sin duda que con alguna su Dios es ayuda de su bueno. Espíritu Santo ha hecho que uno pues Sí, Dios es bueno y ha ayudado a uno bueno, pueda hablar de acuerdo a quizás la lógica, pero no salirse del principio divino, que es donde puede convertirse en una herejía o incluso apostatar sin uno estar creyendo que. Entonces, pero verdaderamente el Señor es maravilloso. Eso es lo que yo puedo decir que de verdad que me abrió el entendimiento para mayor profundidad en la palabra. excelente. Gracias, Héctor, por compartir tus impresiones. Meregildo, bienvenido. Qué bueno tenerte hoy con nosotros. Si quieres opinar acerca del tema que estamos conversando, revisando, una predicación de altura, tú estuviste el martes, perdón, en la clase presencial, pero igual, si deseas compartir alguna impresión acerca del artículo, de los rasgos que constituyen a una predicación de altura, bien puedes hacerlo. Abre el micrófono porque si no, ninguno te va a poder oír porque no tenemos los oídos espirituales tan agudizados. A ver, ¿ahora sí? Perfecto, hermano, ahora sí. Gran Con Dios. el micrófono abierto es una bendición de Dios oírte. De verdad que sí. Cuéntanos. Sí, de verdad que cuando uno empieza realmente a tomar, digámoslo así, yo tomo la palabra conciencia de lo que representa verdaderamente una predicación de verdadero nivel, de altura, y la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad, que eso hemos ido concientizando, la responsabilidad que representa pararse delante de lo que Dios te dice, este es mi pueblo, este es mi rebaño, y al cual yo le quiero llevar un mensaje, que no eres tú el que debe hablar, sino el Señor a través de su palabra. Y por ello nosotros debemos utilizar todas las herramientas que ya el Señor nos ha dado, la hermenéutica, la exégesis, pero hay la parte que yo debo hacer y es tomar conciencia de la responsabilidad y ser acucioso, ser una persona que realmente entienda que esto no es una cuestión de que voy a hablar por hablar,
Y como dijo Héctor, no me voy a levantar en la mañana y decir, bueno, Señor, háblame y dime qué voy a decir hoy. A ver, de Tim Marín, de Dos Piringüey, pongo el dedo Sí. aquí, a ver, sí. Y el Señor me va a decir de Tim Marín y te vas para allá, al infierno. Sí. Cierto, Entonces, cierto. de verdad que esto me lleva a ser más responsable, a Así aprender es. metodología de estudio y porque realmente un día vamos a estar delante del Señor y Él nos va a decir, ven acá, en el caso mío, negrito, me veo blanco, ¿verdad que no, Jorge? Me No, dijiste lo que hoy te ves natural, hoy te ves natural. me van a decir, ven Sí, acá, negrito, ¿cómo es eso de que yo dije tal cosa cuando yo nunca dije eso? ¿De dónde sacaste sí. eso? Una Eso, responsabilidad muy grande, realmente. de verdad, y le doy gracias a Dios por la oportunidad de corregir los de errores y defectos que sé que tengo, y esta es la manera, y este es el momento para hacerlo. Qué Este es el bueno, tiempo. Hermenegildo. Todos estamos en un proceso de aprendizaje, en procesos de ajustes relacionado a todo lo que tiene que ver con la predicación expositiva, la parte de la investigación, la parte de la comunicación. Definitivamente es un proceso de constante crecimiento, así que aquí vamos a aprender todos. Bien, gracias por compartir tus impresiones. Ahora yo voy a compartir impresiones también, pero voy a compartir la pantalla. Si me permiten, entonces voy a subir un archivo que tengo previsto para conversar hoy. Y en este sentido, por el momento, entonces, vamos a mantener los micrófonos silenciados para que no entre el sonido ambiente de sus casas. En el caso de Héctor, por ejemplo, creo que escucho a Aarón por allí y a Mayrín. Si podemos silenciar el Están micrófono, pues acostados. Lo que pasa es que, sería mejor. no, están acostados. Lo que pasa es que se me cayó el internet a mí y entonces Ah, no ok. sabías. Y por eso estaba hablando, creyendo, para ver si me escuchaban. Ok, bueno, pero vamos a silenciarlo entonces y cuando solicite participación lo abren sin ningún problema. Bien, vamos a Listo. conversar un poquito acerca de los rasgos de una predicación de altura. Hay algunas cosas que voy a pasar un poco rápido, simplemente las voy a mencionar porque de ello vamos a hablar con más detalle en lo sucesivo. Por lo tanto, simplemente haremos algunas menciones fugaces sin profundizar mucho en el asunto. Como lo mencionó Luis Ángel, el propósito de la predicación es uno solo: la transformación de los discípulos. Y, por supuesto, en ese grupo tan extraordinario nos incluimos nosotros. La predicación pasa primero por nuestra vida para que genere transformación en nosotros y tengamos autoridad del Espíritu por la palabra y por nuestro testimonio de la verdad que estamos predicando, de la verdad que estamos enseñando. Un predicador de altura jamás estará pensando que su predicación es para impresionar a su audiencia, que su predicación es para ser admirado, que su predicación es para ser imitado por otros. No. Un predicador de altura tiene la conciencia que él es simple y llanamente un mensajero de Dios, un office boy del Señor que entrega un mensaje a la congregación, a los discípulos, y que Dios le va a utilizar como instrumento para que el poder de su palabra, el poder del Espíritu y el poder del testimonio del predicador transformado por la palabra genere en los discípulos que constituyen su audiencia la transformación que todos esperamos que ocurra en los discípulos. Así que este es el propósito de la predicación: generar transformación en los discípulos. Ahora bien, ¿qué necesitamos?
para que una predicación genere transformación en nuestra audiencia, en los discípulos? Bueno, necesitamos básicamente 4 elementos que se constituyen en los rasgos del perfil de una predicación de altura. Ese primer rasgo lo tenemos ya en pantalla. Una predicación de altura refleja el mensaje unívoco de Dios. En otras palabras, una predicación de altura tiene una sana exégesis del texto. Cuando hablamos de sana exégesis, nos estamos refiriendo a la aplicación de los principios hermenéuticos adecuados según sea el género literario que nosotros hemos seleccionado para exponer la palabra del Señor, sea el género literario de la narrativa, sea el género literario de poesía, de literatura sapiencial, de literatura profética, del subgénero narrativo como es las leyes, los textos de argumentación, el evangelio, que es un género que está compuesto por un conjunto de subgéneros literarios, entre los que está la narrativa, el discurso, la poesía, la parábola, entre otros. Ahora, aparte de los principios hermenéuticos que rigen a los distintos géneros literarios que están presentes en el texto bíblico, también necesitamos aplicar de manera adecuada los procedimientos de la exégesis. Y en cuanto a los procedimientos de la exégesis, de eso vamos a tratar bastante en la semana número 13. Y ustedes tendrán que familiarizarse con estos procedimientos exegéticos y aplicarlos a un texto de tal manera que ya vayan interactuando de forma exegética con el texto bíblico. Ahora, para poder hacer una sana exégesis, voy a mencionar algunos análisis importantes que necesitamos llevar a cabo, pero lo voy a mencionar simplemente a modo de titulares, así como la prensa tiene los titulares y luego usted va a una página a la que le hacen un llamado y allí profundiza en la noticia. Bueno, solamente vamos a tratarlo a modo de titulares. ¿Por qué? Porque esto lo va a ver usted con más detalle en lo sucesivo de nuestro curso, cuya primera unidad está dedicada precisamente a refinar nuestra perspectiva en cuanto a la investigación bíblica, de modo que podamos tener una sana exégesis al texto que estamos investigando para su posterior exposición de cara a los discípulos. El texto, como producto final que tenemos nosotros en nuestras Biblias, tiene básicamente 3 entornos. Y esto lo desarrollo yo en un trabajo que hice denominado Sistema Integral de Interpretación. El primer entorno que encontramos en el texto como un producto terminado es lo que conocemos con el nombre de el entorno subyacente. En términos generales, el entorno subyacente fue todo lo que el autor bíblico consideró para producir su composición literaria y que ésta llegara a ser un producto final como lo tenemos en nuestras Biblias. Luego tenemos un segundo entorno que le llamamos el entorno in situ del texto, es decir, ya cuando estamos propiamente en el texto y necesitamos allí aplicar los principios hermenéuticos del género literario particular en el que está inmerso el texto que estamos investigando, y también aplicar los procedimientos de la exégesis para la preparación del texto con un conjunto de análisis muy importantes que voy a delinear rápidamente en unos minutos. Y luego tenemos un tercer entorno, que es nuestro entorno, y le vamos a llamar el entorno del intérprete situacional. Nosotros tenemos una realidad situacional que necesita recibir respuesta de parte de Dios partiendo de su palabra. Por eso nosotros, como intérpretes situacionales,
necesitamos abordar el texto, en primer lugar, desde su entorno subyacente al texto, que fue todo lo que el autor consideró para plasmar su composición literaria, y luego el entorno in situ del texto. Aquí es donde vamos a aplicar lo que hablábamos la semana pasada, relacionado con el círculo anverso y reverso de la hermenéutica, para llevar a cabo un proceso de descontextualización y luego un proceso de recontextualización, ya estando en nuestro rol como intérpretes situacionales. Ahora bien, aquí tenemos justo lo que les mencionaba, ya esto es materia vista para nosotros, pero la tarea nuestra como intérpretes, de acuerdo a lo que decía basado en la lámina anterior, es llevar a cabo un proceso de descontextualización, pero este proceso de descontextualización lo llevamos a cabo de acuerdo al sistema integral de interpretación, en primer lugar, haciendo los análisis correspondientes a el entorno subyacente al texto y luego haciendo los análisis correspondientes propios de los procedimientos del exégesis en el entorno in situ del texto. Por ejemplo, con relación al entorno subyacente a modo de titulares, simplemente lo menciono, necesitamos hacer los siguientes análisis. En primer lugar, el análisis de fuentes. ¿Qué fuentes consideró el autor para desarrollar su composición literaria? Por lo general, los autores del Antiguo Testamento, su fuente principal fue la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros conocemos a partir de la Septuaginta, que fue la traducción que hicieron 72 ancianos de Jerusalén, que fueron trasladados a Alejandría en el año 300 a.C., bajo la dominación de Ptolomeo II, y allí ellos le dieron el nombre del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Fue una traducción que se hizo del hebreo al griego. Ahora, en el Nuevo Testamento, los autores principalmente van a tener muchas otras fuentes. Van a tener el Antiguo Testamento, pero van a tener también otros escritos de otros autores del mismo Nuevo Testamento. Van a tener perícopas que circulaban de forma aisladas, que eran fragmentos literarios que recogían los hechos de Jesús en su significación salvífica, y ellos, los autores de las distintas versiones del Evangelio, tomaron esas perícopas y, de acuerdo a la línea editorial que el Espíritu Santo les inspiró, hicieron la ordenación o el ordenamiento de estos materiales para plasmar su composición literaria. También tenían informantes. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses, tiene un informante que es Epafras. Cuando escribe la carta a los Corintios, la primera carta, tiene unos informantes que son los de la familia de Cloé. Cuando escribe la misma carta a los Corintios, él se fundamenta para desarrollar algunas temáticas que los corintios le habían consultado sobre la base de una carta que le enviaron precisamente al apóstol Pablo. Ahora, ese es el análisis de fuentes. Todo esto es mucho más detallado, por supuesto, pero lo van a revisar con más detalle más adelante. Luego, hacer un análisis de las circunstancias históricas que rodearon al autor, a los lectores, para que el autor se viera motivado a plasmar su composición literaria. Luego, el análisis de las formas tiene que ver con el lenguaje que el autor bíblico utilizó, y el lenguaje es muy variado. Podemos tener lenguaje figurado, que tiene cualquier cantidad de figuras retóricas, de figuras literarias. Tenemos también el lenguaje literal, y tenemos un tercer tipo de lenguaje que se encuentra en la literatura apocalíptica, como lo es el lenguaje simbólico, como es el caso de Ezequiel, el libro de Apocalipsis. Pero un análisis muy importante que hacemos en el entorno subyacente al texto es la línea editorial del autor.
en la línea editorial del autor vamos a aplicar un estudio de los rasgos que el autor deja ver de sí mismo en su composición literaria. Y son rasgos de su personalidad, son rasgos de sus emociones, y de acuerdo a un procedimiento exegético que se aplica para esto, pues podemos identificar estos rasgos que son importantes para la interpretación del texto bíblico por parte del autor en el mismo texto que él ha plasmado. El autor muchas veces tiene un tono amoroso, pero otras veces tiene un tono muy firme, exhortativo, parenético, que de alguna manera muestra preocupación, muestra de alguna forma un carácter impositivo en cuanto a ciertas instrucciones que él da a sus destinatarios. Luego tenemos que hacer, mediante un procedimiento exegético también debidamente delineado, identificar rasgos importantes de los destinatarios dentro del mismo texto que está sujeto a nuestra investigación exegética y teológica. Luego, a partir de estas dos realidades, que nos van a hablar de la realidad situacional, tanto del autor como de los destinatarios, entonces identificar el propósito del libro, y esto es sumamente importante. Si no entendemos el propósito de un libro, yo le recomiendo que no predique sobre ese libro, porque podrá decir cosas bonitas, pero realmente no serán cosas que estarán ajustadas al texto. Luego, el argumento del autor. El argumento tiene que ver con la manera como el autor, de forma estratégica, logra plasmar su propósito literario en su composición literaria. Y por último, identificar las ideas principales que están presentes en el texto y delimitarlas literariamente también. En el entorno in situ del texto, todo esto tiene que ver con una exégesis sana que vamos a aplicar. Llevamos a cabo básicamente 3 análisis en 3 campos de investigación. El primer campo de investigación es el lingüístico, que abarca todo lo que tiene que ver con los fenómenos lingüísticos que están presentes en el texto. Por ejemplo, hacemos análisis léxicos, hacemos análisis gramaticales, hacemos análisis sintácticos, hacemos análisis de estructura del texto y hacemos análisis del lenguaje, de las formas del lenguaje que están presentes en el texto. Luego tenemos un segundo campo de investigación, que es el campo del análisis histórico, y aquí hablamos en el sentido amplio de la historia. Hablamos de geografía, hablamos de cultura, hablamos de historia propiamente dicho, hablamos de idiosincrasia, hablamos de aspectos religiosos, hablamos de lo político, de lo económico, de lo social, en fin, distintos tipos de análisis que están presentes dentro de lo que es el contexto histórico, tomando a la historia en el sentido amplio de la palabra. Y luego hacemos análisis de tipo literario y básicamente nos enfocamos en 4 contextos literarios. El contexto literario inmediato, que es la unidad de pensamiento en la que se encuentra insertada el texto en el cual estamos investigándolo para exponerlo posteriormente, y el mismo texto forman ese contexto literario inmediato. Luego el contexto literario mediato, que es el libro completo en el que estamos realizando la investigación exegética. Luego tenemos un tercer contexto, y es el contexto literario remoto, que tiene que ver con diferentes libros escritos por el mismo autor. Y un cuarto contexto literario, que lo vamos a llamar canónico, que tiene que ver con otros libros no escritos por el autor, pero que probablemente alguno de los autores bíblicos también habló acerca del tema que encontramos dentro del texto que estamos investigando para su posterior exposición, y de esa manera podemos hacer comparaciones. Esto es muy interesante porque no vamos a interpretar el texto que estamos investigando a la luz de otros textos. No, eso es un error que suelen cometer muchos investigadores bíblicos. Nosotros investigamos nuestro texto desde el libro mismo donde se encuentra, pero cuando consultamos
el pensamiento teológico del autor, de otro autor respecto al mismo tema, no es para hacer cruces teológicos. Eso es lo que lamentablemente hace la teología sistemática y es un error porque genera distorsión del texto bíblico. Cuando consultamos otros autores que hablan sobre el mismo tema que trata el autor en el texto que nosotros estamos investigando, lo hacemos para comparar, lo hacemos para ver cuál es el punto de vista del otro autor bíblico o de los otros autores bíblicos dentro de sus propias composiciones literarias. Vemos si hay alguna variación, si hay una perspectiva distinta, vemos si hay adiciones de contenidos respecto al tema, vemos si hay sustracciones de elementos que están presentes en el texto que estamos nosotros investigando, pero que otro autor no tomó en cuenta esos elementos. En fin, hacemos un estudio comparativo muy acucioso, del cual vamos a aprender muchísimo, pero no podemos caer en el error, mis queridos hermanos y amigos, de interpretar nuestro texto a la luz del pensamiento de otro autor. Y por último, tenemos el entorno del intérprete situacional, que somos nosotros. Y ahí tenemos que entender como intérprete situacional mucho lo que es nuestra realidad situacional como país. Entender la realidad situacional internacional y poder comprender el perfil psicosocio-espiritual del venezolano para poder hacer un proceso de recontextualización adecuado. Ya estamos por finalizar este bloque de videoconferencia y lo mejor es que pasemos al próximo bloque. Nos vemos en 5 minutos para que no quedemos cortados porque es muy desagradable. Entonces voy a salir de acá, vamos a terminar este bloque de videoconferencia y nos vemos en 5 minutos en el próximo bloque. Un abrazo.